Conceptos básicos. ¿Qué tenemos que saber de archivo? Primero, ¿cuál es su importancia? Sabemos que hoy las organizaciones manejan grandes cantidades de datos para cumplir con sus objetivos. En este mundo globalizado de alta incertidumbre y competitivo, la gestión de la información se convierte en una forma de marcar la diferencia y generar ventajas competitivas. Esto realmente es así, la información es vital para poder tomar decisiones rápidamente en un mundo cambiante. Entonces, las computadoras cambiaron el concepto de almacenamiento y de gestión de sus datos, dando lugar al uso de archivos informáticos y bases de datos. Bueno, concepto de archivo lógico. ¿Qué es un archivo de datos? Es un conjunto de información con la misma estructura. Fíjense que está resaltado la misma estructura porque estamos viendo justamente datos estructurados, referida a determinados elementos, ya veremos cuáles, tratado como una unidad de almacenamiento y organizado de forma estructurada para la recuperación de un elemento o dato individual. Bueno, algunos ejemplos para ilustrar este concepto. Un archivo de historias clínicas de un hospital. Un archivo de empleados de una empresa, un archivo de datos meteorológicos de una localidad, un archivo de libros de una biblioteca. Fíjense en la imagen que tenemos a la derecha, hay un conjunto de carpetas, bibliorato, como nosotros le llamamos. Bueno, cada uno de estos podría representar un archivo de, por ejemplo, historias clínicas de un hospital. Entonces este bibliorato tendría un conjunto de historias clínicas referido, por supuesto, a distintas personas. O podría ser un bibliorato con archivo de empleados de una empresa, donde en cada hoja o ficha tengamos los datos de cada empleado. Entonces el archivo es el conjunto de datos que tenemos respecto de un elemento. Llamamos elemento acá las historias clínicas, los empleados, los datos meteorológicos o los libros de una biblioteca. El registro lógico es la estructura o unidades que forman el archivo y que contienen la información correspondiente a cada elemento individual. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué sería? En el caso del archivo de historias clínicas, la información contenida en una historia clínica relacionada con una persona, los datos referidos a un empleado determinado, los datos meteorológicos de un día, los datos referentes a un libro. Y fíjense, vuelvo al párrafo anterior, es el conjunto de información al que un programa accede y trata de manera unitaria. Esto quiere decir que cuando nosotros leemos un archivo, leemos registro a registro. Bueno, ¿y qué es un campo? Es el conjunto de caracteres o byte que constituye un dato unitario del objeto o entidad cuya información se almacena. El conjunto de todos los datos o campos constituye el registro. Volviendo al ejemplo que estamos manejando, dijimos que teníamos un archivo de historias clínicas, después teníamos un registro de historias clínicas y los campos van a ser cada uno de los datos que componen una historia clínica, por ejemplo, el nombre del paciente, su edad, sus síntomas, etc. En el caso del registro de empleado, va a estar formado por campos que corresponden a datos de este empleado, como por ejemplo el nombre, la fecha de alta, el cargo, el número de legajo, etc. De la misma manera, en el caso del archivo y registro de temperatura, será la temperatura máxima, la fecha, y los datos que tengan que ver con cada estación meteorológica. Y en el caso de los libros, cada campo serían los datos relativos al autor, el título, la editorial, el número de página, año de edición, etcétera, de un libro. Entonces, un campo es el dato que le corresponde a un registro. ¿Y qué caracteriza los campos? Tienen que tener un nombre, que siempre insistimos, tiene que ser representativo del contenido. El tipo de campo, es decir, si este dato va a ser texto, numérico, booleano. El tamaño del campo, en los casos que debamos especificar, o sea, la cantidad de caracteres o bytes que representan al dato. Acá tenemos un ejemplo donde vemos estos tres conceptos de registro y de campo. Estos son datos de empresas. Fíjense que cada fila
tengo marcado acá, cada fila constituye un registro, conformados por campos. ¿Qué son estos campos? El apellido, el nombre, la empresa, la dirección, la ciudad, el estado, el código postal. Entonces son datos referidos a una empresa en particular, a empleados, que son de una empresa en particular. Y los campos son cada uno de los datos que le corresponde a este registro. Bueno, dentro de un archivo o registro tenemos lo que se llama campo clave. El campo clave es aquel que permite identificar el registro de forma única, o sea, no puede aparecer repetido en otro registro diferente. Y esto se hace para que pueda haber un acceso más directo a un determinado registro. Por ejemplo, ustedes tienen como campo clave el DNI en la base de datos del sistema SIU. Ingresan su DNI y acceden directamente a sus campos. A su información. Entonces, ejemplos de campo clave son el número de carnet del hospital, un número de legajo del empleado, un código de estación, el DNI, la libreta universitaria, o sea, todo eso son campos únicos, o sea, se llama clave única. Bueno, no es necesario que un archivo tenga un campo clave, digamos, en su registro. Si tiene varias claves, se llama clave primaria a la principal y a la demás secundaria. Ese sería el caso en que ustedes tienen, por ejemplo, un valor único como DNI y también tienen un valor único en el número de libreta universitaria. O sea, esas dos pueden ser campos clave. Solo que, bueno, si hay varios, una es la clave primaria, que es una definición que estará en el archivo, y la otra es la clave secundaria. Además, las claves pueden ser simples o compuestas. Por ejemplo, una clave simple es el valor del número de empleados, por ejemplo. Podría suceder que si la empresa tiene, por ejemplo, varias sucursales y todos los empleados tienen una numeración correlativa desde 1 en cada sucursal, no podríamos tener una identificación bionívoca, o sea, puedo tener número de empleados repetidos, el empleado 5 de Goya, el empleado 5 de Capital. Bueno, para que eso no suceda se utiliza lo que se llama clave compuesta, o sea, es una clave compuesta por más de un campo. Por ejemplo, en este caso podría ser código de localidad y número de empleado. Bueno, en este ejemplo vemos también de nuevo el concepto de registro. Fíjense, cada fila es un registro que está compuesta por campos, donde los campos son cada uno de los datos de este elemento en particular. O sea, de un auto yo tengo la matrícula, la marca, el modelo, el propietario, el domicilio, si pago los impuestos, cantidad de cuotas. Y así, para cada uno de los autos, tengo sus datos particulares. En este caso, el campo clave es el número de matrícula. ¿Por qué? Porque no se repite, es un número único. Entonces, todos estos valores relativos a un elemento en particular, que en este caso serían autos para el control de impuestos, todo esto son los campos. La matrícula, la marca, el modelo, el propietario, se denominan campos. Acá tenemos que tener presente que cada uno de estos campos o datos que están representados internamente dentro de la computadora van a estar representados por bytes. Esto es el conjunto de unos y ceros que se necesita para almacenar cada uno de estos caracteres. Bueno, tenemos que tener en cuenta que en esta situación del manejo de archivos, como les decía al principio, ahora estos datos están contenidos en un almacenamiento secundario. Va a haber un flujo de datos constante entre el disco, la memoria RAM, donde tienen que estar sí o sí alojados los datos para su proceso, y va a haber una interacción entre el programa que busca acceder a esos datos y que tienen que ser depositados previamente por algún mecanismo en la memoria RAM, o sea, desde el disco a la memoria RAM. Bueno, las características de los archivos la principal es que reciben el soporte de información externo.
como por ejemplo un disco duro, un DVD, un CD, un pendrive, una tarjeta, un disco duro portátil, un disquete, que bueno, ya no se usa, pero son todos medios de almacenamiento externo. Estos son los soportes que van a ser leídos o grabados por algún dispositivo particular. Los archivos son independientes de los programas. Puedo tener un archivo de alumno que va a estar guardado en un disco duro, por ejemplo, y que puede ser leído por diferentes programas. Su característica también importante es la permanencia, o sea, a diferencia de la información que está en la RAM, que es temporal, porque la RAM no mantiene los datos una vez que está desconectado, o sea, no los mantiene sin energía eléctrica, se pierden. Los datos de los archivos sí o sí están en forma permanente, a menos que expresamente los borremos o que le pase algo en estos dispositivos externos. Y tienen una gran capacidad de almacenamiento. A diferencia de la RAM, que tiene un tamaño limitado, el disco duro, el DVD, tienen una gran capacidad de almacenamiento. Bueno, por otro lado, también los archivos se clasifican en permanentes, de movimiento o de trabajo. Los archivos permanentes, como su nombre lo indica, son aquellos que tienen de alguna forma una información estable. Dentro de esto se denominan archivos constantes aquellos que tienen datos muy estables, como por ejemplo un archivo de localidades, o sea, no nace una localidad tan rápidamente. Y por otra parte, los archivos de situación o maestro son los que reflejan información del estado o situación de una empresa. Se actualizan periódicamente. Por ejemplo, el archivo personal en una empresa. En cualquier empresa, el archivo de personal es relativamente estable, pero permanentemente hay incorporaciones y bajas. Entonces, otro ejemplo es el archivo de cuenta de un banco, archivo de existencia de un almacén. Son los archivos maestros porque contienen la información importante de una empresa, pero esa información puede ser actualizada por altas, bajas o modificaciones. Y los archivos históricos se obtienen de los anteriores, digamos, pero se separan para futuros estudios estadísticos. Por ejemplo, detalle de pago realizado en los últimos 5 años o el detalle de comprobantes considerados en un ejercicio contable que ya está cerrado, digamos. Normalmente es una información que ya no se va a usar, pero se resguarda para análisis estadístico. En tanto que los archivos de movimiento son transitorios, o sea, almacenan información que sirve para actualizar los archivos maestros. Por ejemplo, el archivo de personal, dijimos que puede tener altas o bajas, jubilaciones, esas cosas, los empleados se van. Entonces, esas novedades se informan con este archivo de movimiento que incorpora las altas, las bajas y las modificaciones que pueda tener el archivo maestro. Cumplida su función, pierde su validez y no tiene que ser resguardado. En tanto que los archivos de trabajo también tienen una vida limitada a la ejecución del programa. Por ejemplo, si queremos sacar un listado de alumnos, de personal con un orden determinado, se genera un archivo temporario al solo efecto de lograr ese informe. Bueno, una cuestión importante que tenemos que considerar con los archivos es el modo de acceso. Tiene que ver en la forma en que se accede a los datos. Hay 2 datos básicos: el acceso secuencial, que supone acceder inicialmente al primer registro y después consecutivamente a todos los sucesivos hasta llegar al registro deseado. O sea, no puedo ir directo al registro 7. Tengo que ir al 1, al 2, al 3, al 4, al 5, 6 y así hasta llegar al 7. En tanto que los archivos directos podemos posicionarnos sobre cualquier registro sin necesidad de haber accedido ante los anteriores. Por ejemplo, puedo ir directamente al registro 7 de un archivo. Claro que eso depende del dispositivo en el que está almacenado. O sea, solamente los discos tienen acceso directo. No así los disquetes, la cinta o el CD. Seguimos en el próximo video.